Hola, en este video vamos a hablar sobre los tres componentes fundamentales de la electrónica o la electricidad, ¿no? Que es voltaje, corriente y resistencia. La gente tiende a confundir lo que es voltaje con corriente. Muchas veces dicen, no, él tiene una corriente de 15 voltios. Y no. Vamos a ver los conceptos para que lo tengamos claro. Voltaje es la presión aplicada al circuito. Este se mide en voltios. Corriente es el flujo de electrones en un conductor y se mide en amperes. Y resistencia es cualquier restricción al paso de corriente y se mide en ohmios. ¿Okay? Me gusta esta gráfica porque vemos aquí el voltaje, ¿verdad? Tratando, ¿verdad? Haciendo presión, empujando a este electrón, que se llama ampere, y aquí el ohmio, ¿ves? Tratando de impedir que este electrón pase. ¿Okay? ¿Estamos claros? El voltaje es la presión que le aplicamos al circuito, ¿verdad? La presión de los electrones. La corriente es lo que pasa, es el movimiento de electrones, y la resistencia es cualquier cosa que impida el paso de electrones. Hay dos tipos de corriente, ¿verdad? Me pasa que aquí donde viene la confusión. ¿Okay? Vemos que está el voltaje AC y voltaje DC. Entonces la gente por eso que tiende a confundir la corriente con el voltaje. Para que tengan una idea, en lo que es corriente alterna, él varía. ¿Okay? Alterna. A medida que esto va alcanzando este motor, este generador, ¿verdad? Aquí están estos imanes. A medida que esto va pasando de grado, ¿verdad? Vamos a decir que aquí en nuestros hogares son 120 voltios, 60 Hz. Esta es una onda sinusoidal. Él cuando esto se pone perpendicular, ¿verdad? 90 grados, agarra, llega a esos 120 voltios. Cuando llega a 180 llega a 0, cuando llega a 270 es menos 120 voltios, y cuando llega a 360 es 0 voltios. Y esto se repite 60 veces por segundo. ¿Okay? Si lo vemos así, quiere decir que en corriente alterna tengo electrones para allá y electrones para acá. 120 voltios menos 120 voltios. 120 voltios menos 120 voltios. ¿Ok? En cambio, en corriente directa, por eso, bueno, voltaje DC, ¿verdad? Voltaje de corriente directa, él va a una sola dirección. Por eso esto, en lo que es DC, es lo que utilizamos en los componentes electrónicos. ¿Okay? Esto es la electricidad que viene del proveedor de servicio hasta la pared, y por eso necesitamos un tipo de transformador, de fuente de poder, como lo quieren llamar, que me convierta esto que va y viene, y me lo ponga de una manera limpia y fija. ¿Okay? El voltaje tiene que ser fijo. La corriente sí es lo que va a variar, pero yo necesito que la dirección de la corriente vaya en un solo lado, salga del transformador, de la batería, lo que sea, vaya a mi circuito, me lo haga funcionar y regresa a la parte negativa de la batería, y así. En cambio con DC, como le digo, va, viene, te lo doy, te lo quito, te lo doy, te lo quito. Entonces nosotros no medimos corriente, medimos voltaje. Cuando nosotros estamos reparando computadoras, nosotros lo que hacemos con el multímetro es lo ponemos en voltaje DC, ¿verdad? Que es el que tiene la rayita, donde está ahorita puesto. Aquí, ven que dice power, ahí, lo que está abajo. Porque lo de aquí, este voltaje con el simbolito, eso es para medir
la corriente, ¿verdad? El voltaje que está en la pared, en el enchufe. ¿Ok? No se preocupen que ya estoy trayendo una cámara autofoco. Entonces, nosotros para reparar computadoras no medimos corriente, sino medimos el voltaje. Porque, o sea, nosotros medimos dónde está la interrupción. O sea, donde no hay voltaje, no hay corriente. Porque si no hay presión, nada va a pasar por ahí. ¿Estamos claros? Entonces, nosotros por eso utilizamos el multímetro para medir con las puntas en los extremos del componente, ¿verdad? Y nos va a dar el voltaje. Si tenemos 0, ya sabemos que ahí hay algún problema. Por ejemplo, con el transformador viene 19 voltios. 19 pasa por aquí. Y aquí ya no hay 19. Bueno, ¿por qué no hay 19 ahí? Bueno, estará una resistencia abierta, X. Bueno, si reparamos eso, ya el equipo va a funcionar. O de repente se para en otro lado. ¿Okay? Pero nosotros vamos a seguir donde hay voltaje. Aquí tengo que tener 19. Okay. Porque los componentes, las tarjetas madres, como muchos componentes electrónicos, el voltaje tiene que ser fijo. Y eso lo voy a repetir muchas veces. Voltaje fijo. Si hay alguna variación a medida que estoy midiendo en voltaje, algo está mal. ¿Okay? El voltaje tiene que ser completamente, o sea, bien fijo, bien limpio. ¿Okay? La corriente sí va a variar. No es que va a ir para allá y se regresa, sino que voy a tomar un poco, voy a tomar mucho, tomo menos, dependiendo si tengo varios programas funcionando, un video HD, un AutoCAD haciendo render, cargando la batería. A medida que voy necesitando, lo voy agarrando de mi fuente. Pero los voltajes son iguales. Por eso que cuando hablamos de reparación o hablamos de equipo electrónico, hablamos de todo lo que es electrónico necesita DC. ¿Por qué? Mírense esto. Es como que yo quiero pintar un cuadro y el cuadro se me mueve, ¿verdad? Está aquí o está allá. ¿Cómo yo voy a poder, dígame, en la electrónica digital, que todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Para sacar los resultados. Nunca lo pudiera hacer. ¿Ok? Porque se me está... Ahora te doy 120, tengo los electrones, ahora no los tengo. ¿Ok? Tengo un poquito, tengo más. O sea, mucho voltaje, poco voltaje. ¿Ok? Acuérdense que ahora lo vamos a ver en la ley de Ohm. Pero la corriente, ¿verdad? Hay una relación entre voltaje, corriente y resistencia. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, manipular el resultado, yo sé mi entrada y eso lo voy a convertir con un circuito para la salida que yo deseo. Pero si eso se me está moviendo, no puedo manipular los electrones, ¿verdad? Correctamente, más en código binario, en las computadoras 0, 1, etcétera. Si no, ahora lo tengo, ahora no lo tengo, tengo estos electrones, no voy a poder manipularlo correctamente. Por eso es que nosotros utilizamos corriente directa. Si queremos un motor que gire, corriente alterna, no hay ningún problema. Pero en electrónica necesitamos corriente directa. Entonces, aquí tenemos la ley de Ohm, que es la relación entre voltaje, corriente y resistencia, ya lo había dicho. Voltaje determina el flujo de electrones. A mayor voltaje, mayor corriente. Si la resistencia se incrementa, entonces la corriente disminuye. La fórmula es así. Voltaje es igual a I por R. I es corriente, que se mide en amperes, como había dicho, y la resistencia en ohm. Aquí la corriente, bueno, aquí en el triángulo de Ohm lo pueden ver bien. Voltaje es I por R. I es B entre R y R es B entre I. Aquí. ¿Estamos claros? Eso se lo tienen que aprender como la palma de su mano. Porque nosotros vamos a medir voltajes y las resistencias, ¿verdad? O la impedancia del circuito, ¿verdad? La suma de todas las resistencias, condensadores, bobinas, eso es lo que es impedancia. Pero eso es lo que vamos a medir con nuestro multímetro. Jamás vamos a medir corriente,
¿Por qué? Porque para medir corriente, como le digo, si es el flujo de electrones, ustedes tendrían que abrir ese circuito, si es un cable, picar ese cable, les quedan las dos puntas así, poner una punta, la roja, en un lado y una punta, la punta negra en el otro, y que la corriente pase por los cables, pasa por el multímetro y sale, y ahí vamos a ir midiendo a medida que van pasando. ¿Okay? Primero, desde el punto de vista práctico, eso no se hace. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas partes de las computadoras trabajan con mucho amperaje, mucha corriente, y cualquier mala manipulación nos puede matar. Entonces, por eso que ustedes ven en las casas, los electricistas utilizan un amperímetro, que es una pinza, que ellos lo muerden el cable y con el electromagnetismo, con inducción electromagnética, le dice, está consumiendo tantos amperes, ya sea mucho o poco, pero sin necesidad de tocar el circuito. Y para medir voltaje, lo que hacemos es que ponemos las puntas a los extremos y ahí vamos a ver el voltaje que pasa por ahí. Si no hay voltaje, no hay corriente, y si no hay corriente, el equipo no funciona. Entonces, bueno, aquí tenemos que ver lo que es con circuitos. Aquí, en circuitos en serie, a medida de que la resistencia cambia, ¿verdad? Aquí esto es, bueno, la ley de Kirchhoff, pero aquí en circuito de serie, la corriente que va a pasar por todos estos componentes va a ser la misma. ¿Okay? Lo que es la ley de conservación de carga. ¿Okay? Sale aquí tantos amperes, van a pasar por todos por aquí. A medida que esto cambie de resistencia, va a cambiar el voltaje. ¿Okay? En cambio, con un circuito en paralelo, el voltaje entre estos va a ser el mismo, pero la corriente va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto va a ser, vamos a decir que estos sean 10 ohmios, este bombillo, 10 ohmios, 20 ohmios, 30 ohmios, que es lo que, acuérdense que la electricidad, los electrones, ¿verdad?, quieren ir de un lugar a otro, de la parte positiva a la parte negativa. Entonces ellos van a pasar por donde tengan que menos resistencia. Entonces aquí va a pasar más corriente, por aquí menos corriente y por aquí menos corriente. ¿Estamos claros? Pero el voltaje se va a mantener igual. ¿Ok? Aquí la electricidad, la corriente va a pasar por todos estos por igual, no importa la resistencia de cada uno, pero sí si cambia la resistencia, sí va a haber una variación en el voltaje. No es que se va a mover, sino que aquí hay tantos voltios y tantos voltios. ¿Ven? En cambio aquí va a ser el mismo voltaje siempre, tanto el 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios, si esto es 10 voltios. Pero la corriente sí va a cambiar. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que sepan ahorita, que tengan claro, es que tanto AC como DC, la corriente, los electrones son los mismos. Lo que pasa es que en AC voy y vengo. Lo que pasa es que como en la luz, él prende y se apaga, pero claro, nosotros lo hace tantas veces por segundo que nosotros no nos da chance, no nos damos cuenta. En cambio, con una computadora, la corriente tiene que ser siempre de un solo lado. ¿Ok? Y a medida que yo la necesite, te la voy pidiendo. Necesito mucha presión, mucho voltaje. Poca presión, poco voltaje. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en voltaje, si tenemos una corriente y tenemos una resistencia grande, el voltaje va a ser grande. ¿Ok? Por eso es la relación entre V e I. A mayor voltaje, a mayor presión, mayor flujo de electrones. ¿Pero qué es lo que me van a pedir eso? Bueno, la resistencia. Tengo mucha presión, 19 voltios. Ok, no necesito tanta corriente, aumento la resistencia. Bueno, tengo varios programas HD, estoy editando un video y eso, necesito mucha corriente y
Entonces disminuyo la resistencia, lo paso por otro circuito para que me la dé. Por ejemplo, vemos que con el caso de los procesadores, el voltaje es igual. El voltaje de un procesador puede ser 1 voltio, pero la resistencia en un circuito de un procesador es muy baja. Por eso consume mucha corriente. ¿Okay? Aunque es 1 voltio, pero pueden pasar 10 amperes por ahí, 8 amperes por ahí. ¿Okay? Sin embargo, una fuente de cargador puede ser 19 voltios o un KBC, por ejemplo, 3 voltios, pero es 300 miliamperes, 100 miliamperes. ¿Okay? Porque está rodeado de puras resistencias altas, ¿okay? Para proteger el equipo. ¿Okay? Entonces, volviendo a este tema, cuando la gente quiere probar los cargadores, la ponen en multímetro, viene el cliente, mira, pruébame si este cargador está bueno. Lo miden, 19 voltios. Sí, señora, su cargador está bueno. Ajá, ustedes están midiendo el voltaje, la presión como tal. Pero la clienta, cuando lo conecta a la computadora, lo prende y no enciende. Ojo, estamos claros que si la computadora está bien, ¿no? Ese es el ejemplo. Nada más el cargador. Entonces, bueno, le dicen, no, el cargador está bien. Y eso no es completamente cierto. Tienes que probar si da, ponerle una carga para ver si esa fuente, si te dice 18, 3.5 amperes, a ver si te da los 3.5 amperes. Si la fuente te da 3.5 amperes es porque ese equipo donde lo vas a conectar lo va a necesitar. Siempre es un poquito más por encima, pero si un equipo, un cargador tiene de 18 voltios, la parte de atrás del equipo, de la computadora, y dice 5 amperes, y yo agarro un cargador de 18 voltios y lo pego y no enciende, no, el equipo está malo. No, de repente la fuente no tiene lo suficiente amperaje, no le manda la suficiente corriente al equipo. ¿Okay? Acuérdense que el voltaje, eso lo veo mucho en los routers, en los switches. Mucha gente, no, me está funcionando mal, yo le puse un cargador ahí que le entraba. No, ya va, pero ¿cuántos voltajes le pusiste? ¿Okay? No, es 12 voltios. Ok, es 12 voltios, pero claro, el que utiliza él es 1 amper, ¿verdad? Lo dice atrás de la cajita del router, pero el cargador es 600 miliamperes. Agarran un cargador de celular o de una cámara de CCTV y lo ponen, bueno, él me enciende. Sí, pero es que no le estás dando la corriente que él necesita, y las computadoras necesitan la corriente, que la electricidad pase por ellos. Por eso que hay otro tema, que es la tierra y cuál es su función en un circuito. Así, la parte negativa es que acuérdense que los electrones quieren estar en descanso, vamos a decirlo así. Ellos están cargados y quieren ir a tierra. A tierra es donde ellos quieren estar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes por eso es que ven que en la fuente, en todos los componentes, tienen una parte a tierra. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué a tierra? Bueno, porque él le dice, bueno, ven electricidad, yo sé que tú quieres ir a tierra, pero antes de ir a tierra, te voy a poner a hacer ciertas cosas. ¿Okay? Es como que usted es el trabajador, usted es el electrón, y del otro lado la tierra es el dinero. Ajá, ¿tú quieres el dinero? Bueno, pero vas a trabajar 8 horas haciendo esto. O reparando, una vez que repares la tarjeta madre, te doy el dinero. Entonces, yo quiero el dinero, ¿okay? pero tengo que hacer algo primero. De la misma manera es la electricidad para tierra. Por eso es cuando hay un corto a tierra, todos los electrones se quieren ir a esa tierra. ¿Okay? Quieren ir a donde están, quieren ir a su casa, por decirlo así. ¿Okay? Acuérdense que este curso o estos videos son muy básicos. No estamos hablando aquí ni Faraday, ni la ley de Kirchhoff, ni nada. Estamos hablando de la información que ustedes necesitan para reparar. ¿Okay? No es que es menos importante la otra, no, para nada. Pero aquí esto no es ingeniería, esto es
No vas a estudiar 5 años, lo que sea, para aprender a reparar una computadora. Porque después que te estudies los 5 años vas a tener que entender un esquemático y todo eso, a ver cómo funcionan de la misma manera. ¿Okay? Entonces, ojo, no es que estudiar obviamente es importante. Y para eso estamos aquí, para estudiar. Pero estoy simplificando algo que es para que ustedes lo entiendan. La electricidad quiere ir a tierra. ¿Okay? Pero antes tiene que hacer ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, retomando, el electrón pasa por todos esos circuitos. Por eso que ustedes ven MOSFET, todo eso algo está conectado a tierra. ¿Ok? Tiene una pequeña tierra, un transistor, todo un circuito comienza por la entrada y termina en esa tierra. ¿Ok? Esa es la única manera. Por eso que si no hay tierra, no hay flujo de electrones. Y si no hay flujo de electrones, el equipo no enciende. ¿Okay? Por eso que la tierra también es importante. Entonces, lo que quiero que hayan tenido en esta clase, vamos a resumir una vez más que tenemos voltaje, que es la presión que le aplicamos al circuito. La corriente es el flujo de electrones, y la resistencia es cualquier cosa que se opone a eso. Tenemos corriente alterna, corriente directa. Nosotros nos enfocamos en corriente directa. Cuando nosotros medimos, vamos a reparar un equipo, medimos a dónde se interrumpe el voltaje. No medimos corriente, voltaje. La ley de Ohm, que es B es I por R, I es B entre R y R es B entre I. A medida que, si tenemos un voltaje constante, bajamos la resistencia, que aumenta el voltaje, la corriente. Y viceversa, si tenemos el mismo voltaje, que es los 19 voltios que viene del cargador, o 3 voltios o 5 voltios de la fuente de 3 y 5, o el 1.8 de las memorias DDR2, 1.5 de las memorias DDR3, eso va a quedar completamente fijo. A medida que voy cambiando los circuitos, las resistencias, voy consumiendo más corriente. ¿Okay? Habíamos hablado de los circuitos en serie. La corriente es igual, pero el voltaje en este punto es distinto, dependiendo de la resistencia del bombillo. Y aquí el voltaje es igual, pero la corriente cambia. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que este video haya sido informativo, que puedan aprender algo. Si les gustó este video, denle me gusta. Si no, no me gusta. Cualquier comentario que lo dejen en la parte de abajo del video. Y no olviden suscribirse para que sean notificados cuando otros videos estén disponibles. Bueno, muchísimas gracias.